Hermanos, pues continuando con nuestro estudio, la intención de haber estudiado acerca del perdón es precisamente con el objetivo de llegar a tener, como lo vimos ya hace algunas semanas, un hogar que refleje el poder de Dios en nosotros, que refleje que realmente nosotros somos la luz aquí en la tierra. Decíamos en ese momento, cuando iniciamos esta serie, un hogar que sea dulce, un matrimonio que pueda realmente ser el reflejo de la unión, no tan solo de un hombre y una mujer, sino como enseña la Escritura, la unión entre Cristo y la iglesia. Aunque no solo, ¿verdad?, estuvimos estudiando acerca del perdón con el objetivo de encontrar una felicidad, un hogar dulce, sino comprender que la mayor satisfacción que un hombre, que una mujer aquí en la tierra puede llegar a tener es cuando nuestro propósito de existir se cumple. ¿Y cuál es? El que nosotros glorifiquemos a Dios. Cuando Dios es glorificado. Dios es reconocido en nosotros, en los hijos de Dios, en hijos que hemos recibido su perdón, hijos perdonados y que nosotros perdonamos. Y como vimos la ocasión pasada, todo ese dolor de la injusticia humana de aquellos que somos escogidos para recibir esa gracia de Dios es llevada por la fe, por el don, por el regalo de Dios de la fe, a la cruz, a la obra de Cristo. Y esto es lo que trae una verdadera salud interior. No es que podamos reconocer que algo está mal en nosotros y al reconocer eso ya todo va a cambiar. No, es poner nuestra confianza en lo que Cristo pagó. Muchas teorías filosóficas y psicológicas hablan de eso. Bueno, con que puedas reconocer si en tu infancia tuviste un trauma, lo distingues y ya está solucionado. Esta no es la realidad de la verdadera salud interior. La única manera es poniendo nuestra confianza en que Cristo Jesús llevó todos nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga somos nosotros curados. Esto es lo que realmente, esta posición es la que nos capacita a nosotros cuando somos sanados, cuando quitamos la basura de nuestras vidas, cuando sacamos la basura de nuestros hogares, que comienza con eso, sacar la basura personal, comenzamos nosotros a lograr, es lo que hace posible la unidad matrimonial, es lo que hace posible la reconciliación o la conciliación en sí mismo, es decir, que podamos nosotros tener unidad en nuestras vidas, poder llegar a comunión. Y este es otro de los elementos que da gloria al Señor, ya que esta es una cosa un elemento que hemos recibido en la salvación tan grande que Dios nos ha obsequiado en su gracia. La reconciliación. De ser enemigos de Dios, la obra de Cristo nos hace hijos amados. De ser ofensores de Dios, ahora somos aceptados, amigos. De ser ególatras, ahora somos siervos santos y limpiados con la sangre preciosa, el sufrimiento de Cristo. De ser pecadores, ahora el Señor nos llama justos. La redención cambió toda aquella lejanía que teníamos de Dios, esa destitución, herencia del pecado, consecuencia del pecado, ahora esa separación la convierte en unidad. Ahora somos uno. Cristo lo dijo en Juan 17:21, en su oración intercesora, lo decía, que también ellos, hablando de nosotros, sus hijos, sus discípulos, los discípulos de Cristo, sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el entendimiento de esta analogía, de esta unidad que nosotros tenemos ahora con Cristo y que vemos en Efesios 5:25, que es la analogía entre un matrimonio, esta analogía que es maravillosa,
vemos que esa unidad, ese es el elemento que nos distingue, que estamos unidos con Cristo y que de igual manera podemos entender que esa unidad dentro del matrimonio, a través de la reconciliación, a través como fruto del perdón entre nosotros, es lo que puede traer una distinción en este mundo. Entonces vemos en consecuencia que la relación matrimonial es lo que hemos venido estudiando durante mucho tiempo, es la oportunidad para testificar también de ser hijos de Dios, reflejar la realidad de esta relación de Cristo y la iglesia, y que así, ¿verdad?, este llamado para darle gloria a Dios al vivir como Cristo vivió, en humildad. No podemos nosotros tener un perdón verdadero si no tenemos este corazón, esta actitud, dice Filipenses 2, que hubo en Cristo Jesús. Ser humildes como Él. Y que por amor y a pesar de que no estamos librados de conflictos, porque todavía hay pecado en nosotros, todavía hay una carne que tiene al pecado, y a pesar de los conflictos que podamos llegar a tener, que hemos llegado, ¿verdad?, y que ha provocado mucha distancia y una separación en muchas parejas, tener esta convicción que nos lleve a que las diferencias puedan ser allanadas, puedan ser arregladas por la guía de la palabra de Dios y nos impulse a vivir en santidad. Y por eso el tema del día de hoy lo he titulado Reconciliados. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y vemos aquí explicado en la palabra de Dios lo que sucedió en nuestras vidas y cómo fue posible esto. Esto es lo que las buenas noticias de salvación nos dicen. En nuestra condición de separación de Dios, la obra de Cristo implica algo precioso que vamos a ver en este pasaje. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18, 2 Corintios 5:18, sigue diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La relación de un hijo de Dios con el Señor, lo que nos enseña la Escritura es que es en una unidad perfecta, en una unidad inmutable, en una unidad que llama aquí el Señor reconciliada. Dios nos ha reconciliado con Él y nos ha unido con Él para siempre. Y esto es lo que acabamos de leer en estos versículos. Por eso certifica que si alguno está en Cristo, ahora hay una nueva creación, hay una condición, una naturaleza diferente, y todas estas cosas que antes nos dominaban, ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y dice aquí el versículo 18 que esto no es porque nosotros lo hayamos decidido, no es porque tengamos una característica especial mejor que cualquier otro ser humano. No, aquí dice la Escritura que todo esto proviene de Dios. Todo esto es posible debido a Dios mismo. Y aquí nos enseña quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y aquí es lo que entendemos. Esa unidad perfecta, inmutable, esta reconciliación que logra la reconciliación con Él, no ha dependido de ninguna acción del hombre, sino es totalmente
depende o dependió de la obra perfecta de Cristo Jesús. La obra que hizo Cristo fue completa. Cuando Él está en la cruz dice unas palabras impresionantes: consumado es, tetelestai en el griego. ¿Qué significa eso? Está hecho, no hay nada más que hacer. La obra de Cristo fue absoluta, no se necesita ninguna cosa más. Y la regeneración es posible gracias a esto, porque nosotros, dice Romanos 6, que morimos en Cristo y resucitamos en Cristo. Esta es la regeneración. Es una acción del poder divino. Tito capítulo 3, versículo 5 en adelante, nos enseña que es el Espíritu Santo que obra ese poder de Dios para traer esta condición espiritual que es necesaria. Porque de ninguna otra manera nosotros podíamos tener comunión con Dios. Esa relación perdida que vimos en el Edén, que entra el pecado y que trae esa separación, ahora en Cristo existe esa reconciliación. Ahora, ¿qué requería? Una justicia perfecta como la de Dios y una santidad perfecta como la de Dios, que nos es traída en nuestras vidas a través de esta justificación por gracia. Es lo que nos brinda esta capacidad, esta posibilidad, nos brinda esta nueva creación, el poder unirnos a Dios. Por eso el versículo 21 que acabamos de leer, esto es lo que está implicando, es posible gracias a esto. Vamos a leerlo nuevamente. Hablando de Cristo, dice: al que no conoció pecado. Es decir, Cristo, siendo Dios, viene a la tierra, se hace hombre y vive una vida totalmente justa. Una vida totalmente santa. Él no cometió ningún pecado, no conoció pecado. Y sigue diciendo: por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios perdona nuestros pecados. La deuda que nosotros teníamos ante su justicia, siendo el Señor del universo, queda totalmente saldada. Pero ahora lo que nos enseña aquí este versículo es que no tan solo quedamos en un neutro, en un cero, sino además el intercambio glorioso que Dios nos da, que es algo maravilloso, es que Dios nos reviste de la justicia de Dios. Cristo logró, debido a esta justificación, a este intercambio, en donde Él de forma perfecta cumple la ley y cumple toda justicia, hace todo perfecto, pero Él recibe el castigo del pecado que nosotros cometimos. Él logró que seamos reconciliados con Dios. Mark Dever habla de esta justificación en su libro Discipular y dice: toda la culpa del pecado que es tuya pasa a ser suya, y toda su rectitud pasa a ser tuya. Lo veíamos la semana pasada, ¿verdad?, cuando hablamos de la maldición del pecado y la bendición contrastante que nosotros recibimos. Entonces, esta es la razón por la que Cristo se tuvo que hacer humano. Dicen Hebreos que los sacrificios de los animalitos eran algo temporal, no era algo perfecto. No completaban lo que se requería ante la justicia de Dios. Tenía que ser un humano igual a nosotros, dice Hebreos 2, ¿verdad?, como un hermano, alguien que tenía que presentarse como el sacrificio completo, que tenía que ser de la misma especie, de la misma naturaleza. Y en esto mostró Dios su amor para con nosotros. Y por eso dice, ¿verdad?, al pagar este tipo de deuda, que esto proviene de Dios. Él es el que nos reconcilió consigo mismo en Cristo Jesús. Es una provisión perfecta de la gracia divina. La gracia de Dios no podría quedar a la mitad, no podría dejar las cosas solamente ahí, ¿verdad?, como la mitad de un puente, y en el que nosotros llegáramos y nosotros, por nuestras decisiones, por algo que fuera propio de nuestra propia vida, una reacción personal, y que pudiéramos con nuestro esfuerzo llegar hasta el otro lado para poder alcanzar la reconciliación, la salvación, el poder ser
perteneciente al Señor. No, de ninguna manera. Todo, dice, proviene del Señor. Todo fue provisto al morir Cristo en ese sacrificio de propiciación. Este sacrificio que cayó la ira de Dios completa sobre de él. Y es bien interesante porque esta palabra que habla aquí en 2 Corintios 5, 18, que leímos, que esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Esta palabra es una palabra muy interesante porque es muy vasta en la literatura del griego antiguo. Reconciliar, reconcilió, que dice aquí 2 Corintios 5, 18, es la palabra catalazo. Catalazo es una palabra compuesta del griego. ¿Qué significa esto? Que dos vocablos lo participan en el significado de ella. Y catalazo significa cambiar mutuamente, componer una diferencia, intercambiar una cosa por otra, es decir, como poner en equilibrio, canjear o trocar, hacer un trueque. Esta palabra se utilizaba muy a menudo como lo que ahora conocemos como un cambio de divisas. Es decir, tú sabes que el dólar en México tiene un costo de una cantidad de pesos, ¿verdad? Alrededor de 24 pesos creo que está ahorita. Entonces, cuando se hacía un intercambio, ¿verdad?, se daba $1, alguien tenía que pagar en pesos, 24 pesos, se utilizaba la palabra catalazo. Eso implicaba como un canje. Se utilizó esta palabra para cuando había un cambio en una relación personal o familiar. Es decir, catalazo se utilizaba para cambiar de una enemistad a una amistad. Cuando había una mediación entre dos enemigos que ellos tenían guerra, se utilizó también en estos términos, y que depusieran las armas y se convirtieran en ahora aliados. Catalazo significa volver a unir dos partes que han estado en conflicto, y también se utilizaba como la restauración de una amistad rota. En el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra para el restablecimiento de las relaciones entre el hombre y Dios. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Esto es muy interesante también que lo veamos, porque muchas veces hay personas que predican el Evangelio, ¿verdad? Y casi diciéndole a la gente, de alguna forma confundiendo la perspectiva de lo que dice este texto y diciéndole, mira, Dios te está esperando, Dios, ¿verdad?, está aquí y ven a Él, casi como una súplica, como poniendo como una imagen de un Dios así débil y diciendo, ay, sí, hazme el favorcito. No es lo que está implicando estos textos, porque Dios no tenía ninguna necesidad de una reconciliación con nosotros. Lo que nos está enseñando la Escritura es que nosotros, la humanidad, el hombre caído, tiene una necesidad de Dios, está necesitado de esta reconciliación con Dios. Y lo vemos claramente en el mundo, lo vemos claramente en la sociedad. Ningún programa de rehabilitación de una persona que ha robado, una persona que está en adicciones, ha funcionado en el mundo. No hay verdaderamente algo que pueda satisfacer el corazón humano. Vemos que el hedonismo es una línea filosófica que enseña lo que ahora está implicando el mundo, que buscar la felicidad, buscar la satisfacción, y no importa lo que cueste, no importa, ¿verdad?, hay que dejar todo lo tóxico, todas las personas tóxicas, y vamos a dejar, lo que importa es ser feliz, estar satisfecho ahora, lo que tenemos ahora en el mundo. Y esto es un verdadero fracaso filosóficamente. Hay una paradoja en el hedonismo. ¿Cuál es? Que dice, tú buscas la felicidad, estás buscando, y cuando la logras, ¿verdad?, ya no vas a tener una satisfacción después de eso. Te vas a sentir frustrado porque ahora ya no tienes nada más que encontrar. Entonces vemos que
es estar separado de Dios, es lo más terrible que le puede acontecer al hombre. Nosotros somos los que estamos necesitados de Él. En Romanos capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo también en esta carta a la iglesia de Roma expone esto: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aquí se utilizó también este vocablo catalazo. Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cristo muere y quita la ira de en medio. Él recibe esa ira en lugar nuestro y restablece la relación que se había perdido. Ahí está catalazo, reconciliación. El amor, tenemos que entender que el amor y la enemistad no pueden coexistir. Es una contradicción. Y a pesar de nuestra rebeldía, no disminuyó el amor de Dios. Lo hizo permanecer. ¿Y cómo se demostró? Lo leímos, quiero repetirlo, el versículo 20 de 2 Corintios 5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El hombre fue creado para tener una relación, para tener una amistad con Dios, un compañerismo con Dios. Por nuestra desobediencia y rebeldía, acabamos, como dice aquí Romanos 5, siendo enemigos de Dios. Pero la obra de Jesús hizo que esa enemistad fuera quitada y restauró esta relación de una forma perfecta. Regresamos a 2 Corintios 5, 18 y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es el encargo de la iglesia, que podamos nosotros compartir el evangelio para que muchos otros, los que Dios determine, claro, ¿verdad? Esto está en su soberana voluntad, pero nosotros, hay personas que dicen, que piensan que si nosotros creemos en la elección soberana de Dios, entonces esto va a matar el evangelismo en la iglesia de Cristo. De ninguna manera, porque este pensamiento filosófico que contradice esta posición, ¿verdad?, no está considerando que no es porque nosotros seamos los que hagamos a las personas salvas. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero Dios nos encargó esto: llevar el mensaje de salvación, llevarlo, predicar el evangelio, para que Dios, a quien haya elegido, nosotros no sabemos a quién, ¿verdad? Por eso tenemos que predicarle a todos los que podamos sembrar la semilla que Dios, el Espíritu Santo, le dé vida. La maravilla de entender nuestra propia reconciliación es lo que impulsa a compartir este vastísimo tesoro que hemos recibido, que ya estudiamos cómo funciona. Es algo maravilloso, es algo majestuoso lo que Dios hizo. Es algo que a muchas personas les hace no entender y decir: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo Cristo, siendo Dios, se hizo hombre? ¿Verdad? Y claro, tiene que haber una obra por eso del Espíritu Santo para poderlo entender. Pero es algo maravilloso, es glorioso. Y lo que tiene que despertar en los hijos de Dios es esto. Jesucristo les decía cuando van a predicar y cuando están y los envía ahí a dar bienes al pueblo: de gracia recibiste, dad de gracia. No haberlo recibido o no haberlo entendido es lo que está manteniendo en silencio a muchos cristianos. Alguien que no predica de esta maravilla es porque o no ha nacido de nuevo, porque no ha sido reconciliado con Dios, o bien porque no lo ha entendido. Y ese es el momento en el que Dios nos enciende la luz de su palabra para que despertemos y nos demos cuenta de este maravilloso privilegio que tenemos. Esta respuesta del privilegio hermoso de recibir tan desmerecido don hace que nosotros lo compartamos a otros.
Pablo lo explicaba en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí. Esta expresión ay es la mente hebrea era una expresión de verdadero dolor, o sea, de una amenaza terrible que algo malo, muy malo pudiera suceder. Ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Cómo no lo voy a hacer? Es el regalo de compartir vida eterna. De algo que Dios sació en un manantial de amor, en un manantial de favor, en un manantial de bendición, en un manantial de libertad por el perdón recibido, más allá de lo que podíamos haber soñado nosotros. El anhelo del ser humano es ese, ¿verdad? Encontrar esta verdadera satisfacción, esta llenura en su vida, este sentido de vivir, este sentido de por qué vivir, este sentido de existir, solo lo da Dios en su misericordia. Versículo 20, 2 Corintios 5 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase en lugar nuestro. Es una expresión, ¿verdad?, que de lo que tiene que haber en nosotros. No dice Dios está rogando, dice como si Dios rogase. Como si Dios estuviera aquí, ¿verdad?, haciéndolo. Pero lo que nos está implicando esta expresión no es que Dios esté, ¿verdad?, ahí. No, ¿por qué? Porque ya lo vimos. Es Dios el que lo provee, es el Dios el que escoge, es el Dios el que elige a quienes serán salvos. ¿Qué nos está encargando a nosotros? Que tengamos esa actitud cuando nosotros prediquemos el evangelio. No es solo el encargo de presentar una doctrina, no es solamente, ¿verdad?, presentar a un conocimiento, no, sino de que podamos reconocer el privilegio de que nosotros, ¿verdad?, lo hemos recibido. Os rogamos en nombre de Cristo, una actitud de humildad del apóstol Pablo: reconciliaos con Dios. Con humildad podemos nosotros, esta es la forma, nos está mostrando la forma en que nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio, ¿verdad? Muchos de nosotros, cuando no nos reciben la palabra o queremos predicarle a alguien: ya no me hables de eso, te dicen, ¿verdad? Así a veces algo muy, muy grosero. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos ofendemos. No, o sea, ay de nosotros si no predicamos el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, a ver, tratar de convencerlo, ¿sabes qué? Como suplicándole a alguien, como diciéndole: a ver, no te estás dando cuenta. Despierta por la misericordia de Dios. 1 Corintios 9:16 dice, ¿verdad? Dijimos eso, ¿verdad? Ay de mí si no anunciare este evangelio. No solo expresar un conocimiento, sino poder tener una actitud que aquí parece contradictoria en la expresión de Pablo, porque un embajador, en términos generales, está esperando que lo reciban, ¿verdad?, que tenga atención por la dignidad propia. Pero el Señor nos está diciendo: somos embajadores, pero no embajadores para enaltecernos a nosotros mismos, no embajadores que demostremos altivez ni orgullo, sino tener esa actitud que hubo en Cristo Jesús, una actitud de entrega. Dios nos equipa con autoridad y Dios nos equipa con una actitud adecuada para entregar un mensaje tan importante. El ministerio de la reconciliación es esto. Y esto es lo que distinguió a Cristo. Él hablaba con autoridad y actuaba con humildad. Algo que no se ve en este tiempo. Las personas que llegan y tienen grandes logros dependen tanto de sus títulos, dependen tanto de sus éxitos de negocios, dependen de tanto de los bienes que han tenido, que se paran ahí, ¿verdad? No, a mí no me vas a enseñar. A mí, yo soy experto en esta materia. ¿Sabes que esto en Cristo debe ser diferente? Sabemos que tenemos un tesoro precioso, algo, pero que la gracia nos debe de llevar a hacerlo con humildad. Palabras que hablan de amor, que hablen de misericordia, que hablan de gracia y que sean congruentes con la actitud hacia aquellos que sean reconciliados con Dios. En Colosenses 1:21 nos explica el Señor de una de las evidencias de haber sido reconciliado
con Dios. Dice Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Es decir, oímos el Evangelio y esto es lo que nos brindó el entendimiento, ya lo vimos, el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que provocó esto en la vida? Un cambio en la mente. La evidencia de la reconciliación provista por Dios es ese cambio en la mente, un arrepentimiento, un reconocimiento de nuestra condición de pecador y que ahora solamente no son nuestras obras, nuestra autojustificación, no son nuestras excusas para haber hecho y cometido un pecado. No, el don del arrepentimiento es precisamente eso, sabernos que somos culpables. Y las buenas noticias son claras al entender esa mala noticia que nosotros recibiríamos merecidamente una condenación. Ningún justificante puede cambiar o había podido calmar la conciencia. Ahora, ¿verdad? Que antes eso era lo que nos sostenía. Bueno, pues yo no soy tan malo como aquel y una justificante en mi vida. Bueno, pues yo sé que Dios, ¿verdad? Es todo amor y va a considerar que no he sido tan malo. Tantas cosas que no habla la Escritura. Ahora, cuando venimos delante de Dios y el Espíritu Santo ha hecho una obra en nosotros y nos da el don del arrepentimiento, todas esas excusas son totalmente inútiles. Se entiende la terrible consecuencia de la responsabilidad del pecado cometido y se contrasta contra la justicia perfecta de Dios con la que solamente Él puede tener comunión. Se entiende la hermosura del amor y de la gracia divina y entonces podemos poner nuestra confianza en Cristo. Esto es un cambio de forma de pensamiento. Eso es lo que es el arrepentimiento. Es un regalo de Dios que provee a la mente, sustituyendo esos pensamientos que teníamos antes en una vida alejada de Él por los pensamientos de Él. Toda esa condición de pecado, pero que nos impulsa a depender de la gracia, a depender en la obra de Cristo Jesús. 2 Timoteo 2:25 nos afirma que esto es un regalo de Dios. Dice 2 Timoteo 2:25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La característica del arrepentimiento es la aceptación de esa condición deplorable ante la santidad de Dios. Hechos 11:18 vuelve a decir, entonces, oídas estas cosas, hablando Pablo, ¿verdad? Dando una explicación, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Quién ha dado el arrepentimiento? Dios, para vida. No se trata de ciclarse en una culpa personal o una victimización. Ay, sí soy culpable, pero necesito de mí. Ay, ir cargando ahí con la culpa, ¿verdad? Tratando de hacer ver que soy humilde al saberme culpable. O bien la otra, ¿verdad? No, pues la victimización, no, es que yo hice esto, es que yo cometí esto, es que yo apreté el gatillo de la pistola porque mi papá me maltrataba, ¿verdad? Me abusaron demasiado. Una victimización que nos coloca en una condición en donde nos ciclamos ahí, ¿verdad? En nuestros propios prejuicios, en nuestra propia idea de excusas y que ahí ciclados no nos impulsa a la obra de Cristo. El verdadero arrepentimiento que da vida ciertamente nos hace darnos cuenta del daño provocado por el pecado, la consecuencia terrible del pecado, la culpabilidad de que nos merecíamos la condenación eterna, pero que nos da la esperanza cuando la luz de la obra de Cristo Jesús en la cruz también nos es iluminada, nos ha sido dado en entender. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros podamos llegar a compartir. Pero la pregunta que ahora tenemos que hacer, algunos pueden estar pensando, bueno, ¿por qué tanta explicación de la reconciliación de Dios con nosotros? Si es un estudio para matrimonios, bueno, porque es tan importante que nosotros podamos disponer nuestro corazón ante la gracia de Dios. ¿Cómo poder hablar a alguien más? Hacer este encargo de Dios,
de predicar, de tener el ministerio de la reconciliación, de ser embajadores de Dios para que otros puedan recibir esta reconciliación sin experimentarla en nuestras vidas. Bueno, yo ya la recibí de Dios, ¿ok? De gracia recibiste. ¿Qué estamos dando de gracia? Sin vivir la reconciliación, sin realizarla. ¿Cómo poder hablar de la reconciliación con Dios si hay tanta enemistad en nuestro propio matrimonio, en nuestra propia familia? Hay tanto enojo, hay tanta inconformidad. ¿Cómo voy a hablar de la reconciliación que Dios ha provisto para mi vida si yo estoy viviendo en mi propia casa una condición de falta de armonía? Que mi decisión ha sido solamente dejar pasar el tiempo sin perdonar, sin arrepentimiento y pleitos e iras, contiendas, disensiones. En 1 Corintios 7:10 hay un pensamiento de Dios, un pasaje que cuando yo lo leí impactó profundamente mi corazón y quiero compartírselo a ustedes. Porque está dirigido directamente a la relación matrimonial. 1 Corintios 7:10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese. ¿Qué palabra cree usted que se utilizó en 1 Corintios 7 refiriéndose a la relación matrimonial? Catalazo. Reconcíliese, catalazo, con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ya lo estudiamos. El perdón es algo que Dios provee para que nosotros podamos llegar a tener esta posición en la que logremos acuerdos entre nosotros como matrimonio, como familia. Tenemos que limpiarnos. No tiene que estar sanadas esas heridas en Cristo, que vienen a través del perdón y que llevamos a Cristo todo ese dolor. El Dios generoso que nos da ese perdón, nos provee ese perdón, es lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios es el que provee ese arrepentimiento también, para que nosotros podamos darle gloria a Él. Pero estos son los elementos, perdón y arrepentimiento, es lo que trae la posibilidad a la reconciliación. Trae libertad, trae sanidad, que todo esto glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque habla de Él. Cuando yo perdono, estoy diciendo, he podido perdonar porque soy perdonado. Dios nos permite tener un cambio en nuestro pensamiento por ese arrepentimiento que viene de parte de Él. Y ahora nos dispone a que podamos nosotros también quitar toda barrera que nos dé la posibilidad de encontrar unidad plena en el matrimonio. Estamos tan contaminados por un mundo que es impresionantemente lleno de pecado y que nos influencia para pecar. Primera de Juan capítulo 2, ¿verdad? Nos habla de eso, del mundo que nos lleva y que está ávido de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, que se ha infiltrado tanto a la iglesia en que ahora se ha vuelto como algo razonable, algo cuando Dios nos enseña, reconcíliense. ¿Cómo poder irle a hablar a alguien de una reconciliación de Dios, de alguien que la gente no puede ver si está viendo que parecemos perros y gatos en nuestra casa? Que se oyen los gritos en toda la colonia, que se oyen los gritos en todo el edificio. Es el momento en que tenemos que renunciar ya a nuestro orgullo, ir al altar delante de Dios, a la presencia de Dios y decir, Señor, no he perdonado, no he sido como Cristo.
Señor, no tengo el menor deseo de reconciliarme con mi esposo, con mi esposa. Estamos distanciados de personas que decimos amar y a veces pasan meses, pasan años. Cuando no, ese es el ejemplo, ese sería el medio. Yo me quiero reconciliar contigo. ¿Y sabes por qué me quiero reconciliar contigo? Porque es la reconciliación que yo recibí gracias a la obra de Cristo Jesús. La justificación me colocó en la posición suficiente para que yo ya no fuera desechado de Dios, sino ahora pueda tener en mi necesidad de esa reconciliación una unidad con Cristo, una unidad con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros mostremos, y entonces se vuelve los problemas que podamos llegar a tener en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, se vuelve entonces la oportunidad de glorificar a Dios. La reconciliación matrimonial exalta a Dios porque muestra a ese Dios real. Volver a la unidad matrimonial refleja ese proceso de nuestra misma salvación. El que nosotros vayamos, tú vayas ahí con tu esposo y digas, ¿sabes qué? No es cristiano y es un canijo, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Igual que tú y yo con Cristo, igual que tú y yo con Dios. Nos conviene medirnos con los hombres. Pero la medida de la estatura a la que nosotros tenemos que alcanzar no es ningún hombre aquí en la tierra, es Cristo mismo, el varón perfecto. Así es que, ¿a qué nos está llamando el Señor? Que si nosotros vamos ahí, ¿verdad? Perdonamos, sanamos, nos arrepentimos del pecado, es el camino para poder lograr esa unidad matrimonial, reconciliarnos, y esto refleja lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué estamos aprendiendo? Que aún los problemas matrimoniales son una oportunidad para ser como Cristo y hacer lo que Cristo hizo. Hermanos y hermanas, la misión de todo verdadero hijo de Dios es volver a los hombres, a los que tenemos cerca y no tan cerca, que ellos puedan venir al Creador, al Señor del universo, a nuestro Dios. A ese Dios que desdeñamos con nuestra rebeldía, menospreciamos su amor y su misericordia, y que a pesar de eso, sigue todavía obrando para hacernos volver al hogar. Nuestra tarea es predicar con la voz. Nuestro encargo es predicar con todo nuestro entusiasmo, con toda humildad, pero también con el ejemplo, con nuestra propia vida. Perdonando, humillándonos, arrepintiéndonos, reconciliándonos. Con una iniciativa personal que si yo soy un seguidor de Cristo, si yo sigo sus pisadas, el Señor, nuestro Dios, y solo Él es glorificado. Caminemos como reconciliados con Dios, reconciliándonos, trayendo a otros a la reconciliación y nosotros siendo los promotores de la reconciliación, ejemplificando lo que Dios hizo en nuestras vidas. Vamos a terminar adorando a nuestro Dios.